Hola jóvenes, bueno, vamos a dar inicio a explicar acá un circuito resistivo simple, un circuito RC. Es un circuito de primer orden también conocido para obtener la respuesta transitoria del voltaje en el capacitor, del voltaje de 10 microfarads. Entonces, para obtener esta respuesta transitoria, nosotros sabemos que vamos a tener una respuesta permanente o respuesta estable o estado estable del capacitor. Pero vamos a hacer el análisis transitorio, que es el espacio de tiempo en el que el capacitor empieza a obtener su proceso de carga. Entonces, aquí pues es hacer un circuito, hacer una malla sencilla. En este ejercicio vamos a obtener la respuesta transitoria del voltaje del capacitor de 10 microfarads y vamos a asumir que viene con una carga inicial. Esto es un parámetro importante. A esto se le conoce como condiciones iniciales, porque necesitamos conocer las condiciones iniciales con las que viene este elemento. Acuérdense que es un elemento pasivo pero almacenador de energía, para saber si él viene con una carga inicial o si no trae ninguna carga. Listo. Entonces, si hacemos aquí un LVK, ley de voltajes de Kirchhoff, porque es un circuito serie, donde nosotros podemos ver que pasa la misma corriente por ellos. Entonces tendríamos menos el voltaje de la fuente, comienzo de aquí, y vamos a hacer el recorrido una sola vez hasta que terminamos el recorrido, menos el voltaje en la fuente, más el voltaje en la resistencia y más el voltaje en el capacitor. Entonces pasamos por el primer elemento, el voltaje en la fuente, el voltaje en la resistencia, más el voltaje del capacitor y llegamos acá. Son tres elementos, entonces esto es igual a 0. ¿Qué conocemos? Conocemos por la ley de Ohm que el voltaje en una resistencia es igual a I por R, pero resulta que esta I es variable en función del tiempo. ¿Por qué? Porque está en serie con un elemento almacenador de energía, entonces el voltaje de la resistencia es igual a una corriente en función del tiempo multiplicado por R. ¿Qué más conocemos también? Nosotros conocemos que la corriente del capacitor, que es variable en función del tiempo, es igual al valor de la capacitancia por la derivada de su voltaje, es decir, el voltaje que tiene este señor, el voltaje en el capacitor, que es lo que vamos a hallar en función del tiempo, esa variación con respecto al tiempo. Entonces, si reemplazamos estas variables, nosotros nos va a quedar voltaje en la resistencia, bueno, y despejamos este y lo pasamos al otro lado, entonces vamos a quedar VR más BC igual a B, que es a voltaje de la fuente, de source. Ahora VR es igual a que a la corriente en función del tiempo multiplicado por R más el voltaje del capacitor en función del tiempo igual al voltaje de la fuente. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto, que la corriente de la resistencia es la misma corriente que pasa por el capacitor porque está en serie. Y sabemos que la corriente del capacitor es igual a ¿qué? A la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, reemplazando esto, reemplazando que I de T es igual a la I del capacitor, que es variable en función del tiempo, y que esa corriente del capacitor es C por dB de T, entonces la reemplazamos en esta ecuación, entonces nos va a quedar R por C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor con respecto al tiempo igual a BR. Si vemos, nos está quedando una ecuación diferencial de primer orden. ¿Listo? Y sí, cuando tenemos un circuito RC, esto es de primer orden, y también cuando vayamos ahora más adelante a hablar del circuito RL, él es también de primer orden. ¿Por qué? Porque el orden o el grado de esa ecuación diferencial me la va a indicar el número de elementos almacenadores de energía. Como tenemos un solo elemento almacenador de energía, entonces es de primer orden. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que esta ecuación diferencial, este coeficiente, lo llevemos al coeficiente 1, es decir, a normalizarlo, a colocarlo mono de un solo valor. Entonces todo lo dividimos sobre RC, entonces nos va a quedar la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor sobre RC igual al voltaje sobre RC. Estamos dividiendo todo en RC y al dividir sobre RC, pues este se nos cancela y nos va a quedar aquí coeficiente acompañando al diferencial 1.
Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial. Esta es la que ahora vamos a despejar y obtener nuestra respuesta. Como ustedes pueden ver, la ecuación diferencial pues tendría una respuesta homogénea y una respuesta particular o forzada, o es decir, aquella respuesta es en estado estable, ¿no? Podríamos decir, cuando ya se encuentra el capacitor en estado estable. Entonces, también que podemos ver que para un circuito resistivo, como este que tenemos nosotros acá, hay algo que se llama el tau. El tau es una constante de tiempo. ¿Qué es esta constante de tiempo? Ay, perdón, que no me he escrito. ¿Qué es esta constante de tiempo? Es el tiempo para que esta señal o para que en este caso, en nuestro ejercicio, el voltaje del capacitor llegue al 63,23% de su valor final. Entonces, en este tau, en este espacio de tiempo, en ese pequeño espacio, él se comienza a estabilizar y se dice que llega a su estado estable. ¿Listo? O sea, ya él está aproximadamente en 5 veces tau. Y en un circuito de RCA, ¿qué es igual tau? Tau es igual a R por C. Precisamente eso que ustedes están viendo. Esto que está quedando acá en el denominador. Esto es tau. ¿Listo? Entonces podemos ver acá que nuestra ecuación diferencial podría quedar de la siguiente manera. Podría quedar la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor sobre tau igual al voltaje forzado, el voltaje de la fuente, perdón, sobre tau, donde tau es R por C, es decir, 10K por 10 micros. ¿Listo? Ok, nosotros tenemos acá que el tau pues es igual a 0,1. Ya les decía que esto vienen siendo unidades de segundos, o sea que sería el tiempo necesario para que el voltaje en el capacitor alcance aproximadamente el 63,23% de su voltaje final. ¿Listo? Voltaje final. Ahora, esta respuesta va a tener dos soluciones. Entonces, el voltaje en el capacitor va a ser igual a la respuesta homogénea, que va a ser variable en el tiempo, más la respuesta particular o forzada. Para la respuesta particular o forzada se maneja una tabla. Ahora la vamos a observar. Entonces, para la respuesta homogénea, ¿qué se hace? Se agarra esta ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces tenemos la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor con respecto al tiempo sobre tau, en este caso es R por C, y se iguala a 0. Entonces se agarra esta, se toma esta ecuación diferencial y se iguala a 0. Esto para obtener la solución o la respuesta homogénea. Entonces, una vez que se obtiene esto, lo que se hace es separación de variables. Entonces me quedaría la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo es igual a menos el voltaje del capacitor con respecto al tiempo sobre RC. Entonces vamos a separar variables. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo dividido en el voltaje del capacitor. Igual a que este que está multiplicando pasó a dividir y ahora que está dividiendo la derivada de tiempo va a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría menos dt sobre RC. ¿Qué más se procede a hacer ahí? Entonces, para solucionar esta ecuación diferencial, esa respuesta, entonces aplicamos el inverso de la derivada. La inversa de la derivada es la integral. Entonces integramos a ambos lados de la igualdad y vamos a obtener que en esta parte la integral de la derivada del voltaje con respecto a la derivada al voltaje es lo mismo que tener la derivada de x sobre x. ¿Listo? Entonces esto me va a dar ¿qué? Me va a dar logaritmo natural del voltaje del capacitor con respecto al tiempo igual a ¿qué? A menos t sobre RC, pero estos son integrales indefinidas, entonces más
la constante de integración. Esta viene siendo la constante de integración. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos despejar esto. ¿Listo? Entonces, esta viene siendo que este voltaje, entonces, cuando yo necesito despejarla, aplicamos el inverso del logaritmo natural, que es el exponencial. Entonces, nos queda el Euler. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar lo siguiente. Nos va a quedar voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Esto es igual al Euler a menos T sobre RC por Euler a la K. Porque si ustedes observan, nos quedaría Euler a la menos T sobre RC más K. Y las propiedades de Euler me dice que si se está sumando es lo mismo que tener Euler a la menos T sobre RC por Euler a la K. ¿Y esto qué viene siendo? Pues esto viene siendo una constante. A esa constante vamos a llamarla K sub 0. Y ya vamos a ver por qué. Entonces me va a quedar que el voltaje o la respuesta homogénea viene siendo igual a ¿qué? A K sub 0 Euler a la menos T sobre RC. Ahora nos queda pendiente que hallar este K sub 0. Ese K sub 0 lo hallamos más adelante, cuando ya tengamos la respuesta forzada, y para eso necesitamos la condición inicial que nos dio al inicio del ejercicio, donde decía que el voltaje inicial en el tiempo 0 era 0. ¿Listo? Pero nos falta hallar la respuesta que esta, la respuesta particular. Ahora vamos a hallar la respuesta forzada o respuesta particular. Entonces, para eso nos vamos a guiar de esta tabla. En esta tabla nos indican, es una tabla tomada del libro del Dorf, nos indica que la señal de excitación o señal de función forzante es una constante, como en nuestro caso. En nuestro caso es una constante porque son 12 voltios la fuente de alimentación. Entonces, la respuesta forzada también va a ser una constante. Si la señal de excitación fuera una señal exponencial, la respuesta forzada también sería una exponencial, y si fuera una sinusoidal, la señal forzada pues tendría las componentes sinusoidal más cosinusoidal con unos coeficientes. Ustedes ven que en cada una de ellas aparecen unos coeficientes. Coeficiente AB para la respuesta sinusoidal, donde la magnitud o el voltaje de entrada viene siendo M. Entonces va variando, eso lo tenemos que hallar. Listo, pero como nuestro caso es una respuesta forzada, es una constante, perdón, es el caso 1, entonces tendríamos respuesta particular o forzada es una constante. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra ecuación diferencial, que es derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, más el voltaje del capacitor con respecto al tiempo sobre RC, igual al voltaje B de la fuente sobre RC. Acuérdense que B de la fuente en este ejercicio vale 12 voltios. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a reemplazar cada uno por nuestra respuesta forzada. Como ella es el voltaje particular o forzado es una constante, si le sacamos la derivada a una constante, ella que nos va a dar 0. Entonces, si yo reemplazo aquí derivada de la respuesta particular o forzada más respuesta particular o forzada sobre RC igual al voltaje de la fuente sobre RC, reemplazo en cada una de ellas, esto me va a dar 0. Al darme 0, entonces, ¿qué me queda? Me queda voltaje de la fuerza particular sobre RC es igual a voltaje de la fuente sobre RC. Despejamos. Al despejar, pues me va a quedar voltaje particular es igual a voltaje de la fuente sobre RC. Este que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces se va a cancelar y vamos a tener que voltaje particular es igual a voltaje de la fuente. En este caso, ¿qué? 12 voltios. Entonces, ya estamos teniendo aquí nuestra respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que el voltaje del capacitor total va a ser igual a ¿qué? A la respuesta homogénea más la respuesta particular o forzada. Ya conocemos que esto vale 12 voltios. Ahora vamos a reemplazarla en la otra. Como nos había dado anteriormente, tenemos que esto viene siendo igual a K sub 0 E a la menos T sobre RC más voltaje particular, donde tenemos que R por C, que es el mismo tau, esto es igual a 0,1, ¿listo? Y que BP es igual a 12. Entonces, reemplazando, nos va a quedar que el voltaje del capacitor es igual
a K sub 0 E a la menos T sobre 0,1 más 12. Entonces nos queda pendiente hallar K sub 0. Para eso vamos a utilizar las condiciones iniciales, donde nos decía que el voltaje en el tiempo cero, es decir, cuando T es igual a 0, ella vale 0 voltios. Si reemplazamos entonces, en el tiempo cero, ¿cuánto vale el voltaje? El voltaje del capacitor vale 0. ¿Cuándo? Cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, donde está el tiempo, colocamos 0. Entonces me va a quedar K sub 0 E a la 0 más 12. Ya saben que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, E a la 0 vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar K sub 0 es igual a 0 menos 12. Por lo tanto, K sub 0 es igual a menos 12. Y teniendo esto, pues lo reemplazamos y nos va a quedar B del tiempo final sería igual, voltaje en el capacitor transitorio en función del tiempo sería menos 12 E a la menos T sobre 0,1 más el voltaje forzado, que en este caso sería 12. ¿Listo? También podríamos llegar a la siguiente conclusión. Podríamos llegar a que K sub 0 viene siendo igual a ¿qué? A las condiciones iniciales, es decir, el voltaje en el tiempo cero, menos el voltaje particular o forzado. Esa es una conclusión que podemos llegar. También podríamos llegar que el voltaje particular viene siendo igual a ¿qué? Al voltaje Thevenin o al voltaje cuando el capacitor se ha cargado completamente. Y por teoría ustedes saben que cuando un capacitor se abre es el voltaje de circuito abierto, es decir, él se desconecta, se abre y es el voltaje cuando el capacitor está en estado estable. Estado estable. ¿Qué quiere decir eso? El capacitor llega a estado estable cuando ha pasado el tiempo necesario y suficiente para que él se cargue completamente. Y si él se carga completamente, el voltaje en el capacitor es constante. Y si el voltaje en el capacitor es constante, ustedes recuerdan que la corriente es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Si él ya se cargó totalmente, quiere decir que ya llegó a un estado estable. Y si es estable, es una constante. Y si es una constante, ¿cuánto vale la derivada de una constante? Vale 0. Y si esa derivada constante vale 0, ¿cuánto vale la corriente? 0. ¿Qué quiere decir? Que el capacitor se abre. Por eso se dice que es el voltaje Thevenin. Acuérdense que el voltaje Thevenin es el voltaje de circuito abierto. Entonces es cuando llega a este estado. Entonces cuando él ya se ha cargado, a esto le vamos a llamar el voltaje particular o forzado del capacitor. ¿Qué va a ver él? El voltaje de la fuente. Escape tiene una resistencia. Vamos a buscarla. Creo que se me está agarrando otra cosa. Y una fuente de voltaje. Source. Bueno, aquí tenemos BDC. Aquí rápidamente la sacamos. Listo. Escape. Vamos a verlo. Voy a botar la capacitancia. R. Vamos acá. Cambiemos acá la resistencia. Cambiemos el capacitor. Cambiemos acá con la fuente. La fuente tenemos que es de 12 voltios.
Entonces coloquemos acá donde está el 0,12. La resistencia vimos que era de 10K. Le agregamos acá un 0. Y este no es de nanos, sino de 10 micros. Entonces quitamos la N por la U. Ok. Tenía aquí en mayúsculas, perdón. U minúscula. Ok. Ahora, nosotros tenemos acá, nos falta la referencia de tierra. Ok. Colocamos acá, escape. Y vamos a cambiar. Listo. Vamos a colocar aquí las condiciones iniciales de este señor. Entonces damos clic acá encima, le doy doble clic acá y aquí le coloco 0, enter. Esa es mi condición inicial. Démosle aquí clic, salvar las condiciones iniciales, yes. Vamos aquí en página, vamos a darle aquí acá nueva simulación o en perfil de la simulación. Colocarle acá 1, 2, 3 DRC, crear, y a ese señal vamos a simular en función del tiempo. Entonces vamos a seleccionar aquí que es time, dominio trasciente. Vamos a dejar aquí este tiempo por defecto y luego empezamos a mirar aquí el tiempo inicial después de que arrancan los pasos. Vamos a darle aquí eso. Ok. Entonces vamos a colocar una punta de voltaje. Ok, vemos que sí esté conectada. Listo. Y vamos a darle play. Si me dice que está conectado, está generando, play, listo. Listo. Me está generando de esta manera, lo que indica que no se alcanza a ver la curva. O sea, aquí tenemos que es 1 microsegundos. Acuérdense que en este ejercicio el tau era de 0.1 segundos, o sea que necesita mínimo 0.5 segundos para que se estabilice. Entonces vamos acá donde dice editar simulación. Y aquí donde tenemos esto en nanosegundos, vamos a dar lo que sea menos de 0.5, perdón, 0.5 segundos para que alcancemos a ver el estabilizamiento. Otra vez play. Y aquí volvimos, compila. Ok, entonces miren, aquí ya podemos ver los valores. Hagamos clic acá, clic derecho, cursor on. Aquí cuando yo mueva el cursor me va a estar indicando los valores. Nosotros sabemos que cuando sea 0.1 segundos, es decir, aquí a los 100 milisegundos, aquí estamos viendo el valor que tiene aquí. En X 100 milisegundos, el voltaje Y, el voltaje en el terminal R12 es de 7,5842. Si le sacamos el 63,23% a 12 voltios, da aproximadamente 7,5842. De esta manera, pues estamos simulando el circuito RMC. Éxito.